Economía 1. Trabajo final. Capítulo 4. La utilidad. Equipo número 8. Maestro Alfredo Trejo Cabrera. La utilidad. La utilidad se basa en preferencias dependiendo de la conducta del consumidor. La utilidad está representada por U, X1, X2. La U representa la utilidad. X1 es la variable de X en una gráfica y la X2 es la variable Y en la gráfica. Respecto a esto, podemos reconocer que X1 y X2 nos permiten graficar la utilidad del primer bien, las preferencias que tienen las personas en un bien. Utilizamos la ecuación siguiente para comparar los bienes, lo que es U, X1, X2 mayor a utilidad de Y1, Y2. Como podemos observar y ya habíamos comentado, la utilidad se representa con U. En esta situación se dice que la utilidad del primer bien es mayor que la utilidad del segundo bien. Mediante a esto se acomodan los bienes. Todo esto representado en una tabla. Se hace acomodo u organización de los bienes que se prefieren. Como puedes observar, abajo hay un ejemplo que se está utilizando 3 cestas, que son los bienes que vamos a utilizar en este caso. Nos explica que el bien A, que es el primer bien, siempre va a tener una mayor utilidad al bien B, y así sucesivamente con el tercero. El primer bien que elige el individuo antes que los demás será el que tenga mayor utilidad, no importa si es negativo o positivo el número. La transformación monótona se expresa por f de u, donde se multiplica 2 por u, es cambiado por alguna otra cantidad, donde se mantiene el orden, donde se expresa como u1 mayor a u2, implica que f de 1 es mayor a f de u2, donde el valor 1 siempre va a ser el mayor al valor 2. A continuación vamos a explicar lo que es la transformación monótona provocada por una variación de u, la cual mide en donde la variación f está siendo dividida por la variación de u, que son dos valores. En este caso siempre va a tener una tasa de variación positiva. Enseguida observamos la gráfica A. Este ejemplo da a conocer una transformación monótona, ya que es positiva y creciente. En la gráfica B podemos ver una transformación monótona, ya que no es lineal y no tiene pendiente positiva. En el siguiente ejemplo se representa que una persona tiene diferentes preferencias intransitivas. Por lo tanto, esto es imposible, ya que si observamos y analizamos que la última utilidad del bien no puede tener mayor utilidad que tu primera utilidad del primer bien. Para poder construir una función de utilidad se traza una diagonal en la figura y se denomina dependiendo de la utilidad. Su curva de indiferencia depende de la distancia de los valores en la línea. Juntando todas las x1 y las x2, podemos obtener también las curvas a partir de la utilidad, dejando en claro que en el conjunto de las x va a ser representada por k. K es igual a x1, x2. Ejemplo, despejamos x2 y dejando x1 como función nos da la siguiente fórmula. x2 es igual a k entre x1. Explicando esta fórmula, la variable de x2 a la multiplicación de las variables de x1 y x2 entre la variable x1. Sustitución perfecta. En este ejemplo, la utilidad de x1 y x2 se va a representar como u x1, x2 igual a ax1 más bx2. La literal a y la literal b son números positivos que miden el valor del bien x1 y x2, mediante para sacar la curva de diferencia que está representada por menos a entre b. La función de complementarios perfectos se representa u x1, x2 igual a mínimo de x1, x2. Siempre los bienes se complementan uno a otro, sin importar que la utilidad del bien 1 y del 2 sea aumentado. Uno de estos bienes siempre tendrá un mínimo que complemente al otro bien, teniendo curvas de indiferencia, que son tres relaciones verticales una de otras, donde la curva de indiferencia adopta la siguiente ecuación.
x2 es igual a k menos u de x1. Otro tipo de utilidad es la preferencia causolineal. La forma natural de etiquetar las curvas de indiferencia consiste en llamar k, que es el valor ordenador en el origen, despejando k e igualando la utilidad. Tenemos que la utilidad de x1 y x2 es igual a k, es igual a la variación de x1 más x2. En este caso la función de utilidad es lineal en el bien 2, pero en el 1 de ahí surge el nombre de la utilidad causolineal. Otra ecuación que se utiliza frecuentemente es la de Cobb-Douglas. Como podemos observar que C y D son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Como podemos ver en las gráficas, las diferencias entre los valores de los parámetros C y D dan lugar a curvas de diferencia de forma distinta. Las curvas de diferencia de Cobb-Douglas son exactamente iguales que las curvas de diferencia monótona. También podemos tomar el logaritmo natural de la utilidad, ya que los productos de los términos se convierten en una suma, como se muestra en la siguiente ecuación. Observando, nos podemos dar cuenta que el logaritmo es una transformación monótona. Utilidad marginal. Utilidad marginal 1 con respecto al bien 1 se expresa como un cociente. ¿Cómo veremos la utilidad cuando obtienen una cantidad algo mayor a la cantidad 1? A esta tasa de variación se le denomina utilidad marginal respecto al bien 1 y se expresa como un cociente que mide la tasa de variación de utilidad provocada por una pequeña variación de la cantidad del bien 1. Para que esto suceda, basta con multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien. Y la utilidad marginal con respecto al bien 2 se define como se muestra abajo, y la variación de la utilidad provocada por una variación del consumo del bien 2 se calcula mediante la fórmula. La relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de indiferencia a una cesta de bienes dadas. Se puede interpretar como la relación del consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 con el bien 2. Despejando la pendiente de la curva de indiferencia, tenemos que el signo algebraico es negativo, ya que si se obtiene una mayor cantidad del bien 1, tenemos que recibir una cantidad menor de 2 para conservar el mismo nivel de utilidad. Cuando transformamos la utilidad en una aplicación, en este caso la de transporte, se supone que las preferencias de un consumidor medio pueden presentarse mediante la función de la fórmula. Los coeficientes beta 1 y beta 2 son parámetros conocidos como, por ejemplo, TW es el tiempo total que se tarda en llegar hasta la parada del autobús o hasta el automóvil y en volver. TT es el tiempo total de recorrido en minutos y C es el coste total de recorrido en dólares. El cociente entre un coeficiente y otro mide la relación marginal de sustitución entre una característica y otra. Por ejemplo, el cociente entre la utilidad marginal de TW y la utilidad marginal TT indica que el consumidor medio considera que el tiempo que tiene que andar es aproximadamente 3 veces más pesado que el tiempo de recorrido. Y con esta me despido, espero que nos sigan y les haya gustado el video. Hasta luego.